Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Aló? Buenas noches. Pero buenas noches, ¿me escuchamos? ¿Cómo est- Ok, bien. Hoy vamos a iniciar la tercera fase del ciclo de la inversión, que es la fase de ejecución. Hay varios puntos que son muy interesantes, ¿no? Vamos a verlos. Miren, tenemos el contenido de hoy día, el concepto de la fase de ejecución, cómo se desarrolla esta fase, las modificaciones del proyecto de inversión antes de la aprobación del expediente técnico documento equivalente, el proceso de elaboración del expediente o también del documento equivalente del proyecto de inversión EIOR. Vamos a hablar sobre la ejecución física de las inversiones y finalmente vamos a ver la vigencia de los expedientes técnicos. Con esto estaríamos terminando la tercera fase y nos quedaría la última fase que es para el miércoles. Vamos con la fase de ejecución que tiene varios puntos. Vamos con el primer punto que es el concepto de la fase de ejecución. ¿A qué se refiere esta? Bueno, ¿qué es la fase de ejecución? Bueno, ya lo hemos venido de alguna manera viendo cuando presentábamos las cuatro fases, ¿no? Sin embargo, aquí hay un concepto un poco más específico donde te dice que es la tercera fase del ciclo de la inversión. ¿Y qué se ejecutan acá en esta fase, no? Se ejecutan, dice, las acciones consideradas en los proyectos de inversión o en las IOR, en las inversiones de optimización, de ampliación marginal, rehabilitación o reposición. Pero ¿qué estas acciones, tanto de los proyectos como de las IOR, deben estar orientadas a qué? A solucionar los problemas a la población. ¿Problemas en qué? ¿No? Problemas relacionados al acceso a servicios y además lo que siempre venimos precisando, que deben de estar orientadas también a la contribución en el cierre de brechas prioritarias. Este es el concepto que tenemos de la fase de ejecución. ¿Cuáles son las etapas que tiene, no? Generalmente tiene dos etapas la fase de ejecución. Una que está referida a la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la misma ejecución física y financiera del proyecto de la IOR, y lo otro que está referido al seguimiento que se tiene que hacer a la fase de inversión. ¿Y cómo se realiza este seguimiento de la fase de ejecución? Se realiza a través de un aplicativo informático que es el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Y además este aplicativo que está referido al seguimiento de las inversiones también vincula al banco de inversiones con otros sistemas o con otros aplicativos informáticos, como es el caso del SIAP, el Sistema Integrado de Administración Financiera, también el aplicativo informático del SEACE, y hay otros aplicativos también con los cuales también coordina el sistema de seguimiento de inversiones. Uno de ellos, por ejemplo, es el aplicativo del CNPREP. Bueno, esto es en el marco de lo que dice la normativa, ¿no? Con qué, digamos, herramientas informáticas se vincula el SSI, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la fase de ejecución del ciclo de la inversión? A ver, vamos a ir paso por paso cómo se desarrolla. ¿Cuándo inicia y cuál es el alcance de la fase de ejecución? Esto puede ser una pregunta del examen. ¿Cuándo se inicia, no? También lo hemos visto, ¿no? Y aquí dice que se inicia luego de que el proyecto de inversión cuente con la declaración de viabilidad o en el caso de una IOAR, de la aprobación que se realiza en el banco de inversiones. Y una característica de los dos, o sea, tanto del proyecto como de la IOAR, es que se encuentren registradas en la cartera del programa multianual de inversiones. No se podrá ejecutar un proyecto ni una IOAR que no esté en la cartera. Eso sí, la directiva es clarísima sobre esto. ¿Qué más te dice, no? Bueno, que la fase de ejecución comprende la elaboración del expediente técnico, documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. El expediente técnico o documento equivalente en la fase de ejecución
Dice, cuando ustedes trabajan en el expediente técnico de una inversión, la normativa del invierte dice lo siguiente, ¿no? La elaboración del expediente técnico, documento equivalente, debe sujetarse, dice, a la concesión técnica, económica y qué más, y el dimensionamiento que está contenido en el estudio de preinversión o ficha técnica para el caso de proyecto de inversión con que fue declarado viable. O dice a la información que está registrada en los aplicativos informáticos del InvierteP para el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Miren lo que dice acá, tiene que sujetarse a la concepción técnica. ¿Se puede modificar? Vamos a ver más adelante si se puede o no se puede. Y si se puede, ¿en qué momento yo puedo modificarlo? Y si no se puede, hasta ahí nomás llegará el proyecto y tendrá que cerrarse. En el caso, por ejemplo, de variaciones, mira, esta también sí es importante, ¿no? No te habla de un porcentaje, pero sí te habla de un incremento. Dice, en el caso, la variación del costo de inversión del expediente o documento equivalente, según corresponde, respecto al declarado viable, resulte superior, dice, al porcentaje establecido por la DGPMI. Bueno, hasta ahora no tenemos este porcentaje. ¿Qué hay que hacer? La unidad ejecutora de inversiones pondrá de conocimiento, dice, esta variación al órgano de control de la entidad sin que ello implique la interrupción de la fase de ejecución. No hay un porcentaje establecido, tampoco es establecido hasta ahora, ¿no? Quizá más adelante se puede establecer. Pero esto es lo que se menciona en el artículo 17 del Decreto Supremo 284, ¿no? Cuando ya se pasa, digamos, este porcentaje al establecido por la DGPMI. Les vuelvo a indicar que no tenemos hasta ahora, digamos, este umbral, ¿no? ¿Cuándo se inicia la fase de ejecución? Seguimos, ¿no? Dice, para iniciar la fase de ejecución, lo que les he venido mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Para que se pueda iniciar la fase de ejecución de cualquier proyecto de inversión o de una IOR si es posible, ¿no? Miren, porque las IOR son inversiones. Dice, estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaración de habilidad según corresponda o la aprobación de una IOR y estar registradas donde en el programa multianual de inversiones PMI correspondiente. ¿Puede una inversión estar registrada en el banco? Sí, pero de repente no está en la cartera. Entonces aquí te dicen, no solamente que esté registrada en el banco, sino que también esté en el PMI, en la cartera del programa multianual de inversiones de la entidad que va a ejecutar esta inversión. Miren las modificaciones. Modificaciones en fase de ejecución de los proyectos de inversión. Las modificaciones que se presenten, miren, antes de la aprobación del expediente técnico. Miren, lo he puesto con rojo, antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, proceden, dicen, para los proyectos de inversión, siempre que no se modifique el objetivo central del proyecto y se mantenga su concepción técnica, económica y dimensionamiento. Esto hay que tener claro, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, a nivel de expediente estamos modificando el objetivo central, ya no iría el proyecto. Tú puedes modificar otros aspectos, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, pero el objetivo no. Estas modificaciones, dice que se dan antes de la aprobación del expediente técnico. ¿Por quién son registradas? Estoy hablando antes de la aprobación. Son registradas en el banco por la unidad formuladora, ¿no? Pero, ¿sobre qué? Sobre la base del sustento técnico remitido por la unidad ejecutora de inversiones. Hasta antes de la aprobación interviene la UEF. Después de la aprobación ya no. ¿Dónde está esto? Está en el artículo 17 del Decreto Supremo 284. En el caso de la CIOR, miren, la CIOR hemos indicado que son inversiones puntuales, ¿no es cierto? Son intervenciones muy específicas en un proyecto de inversión. En el caso de la CIOR, dice, las modificaciones proceden cuando correspondan a cambios en el cronograma
costos y metas físicas. Le he puesto así con mayúscula. De los activos registrados en su aprobación. Estas modificaciones no son registradas por quién. Ya no aparece aquí la UEF. Son registradas por la Unidad Ejecutora de Inversiones adjuntando el respectivo sustento. Entonces ya sabemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los proyectos de inversión, se puede modificar, sí, pero no se puede modificar el objetivo. Acá en la CIOA proceden las modificaciones siempre y cuando se refieran a cronograma, se refieran a costos y metas físicas. En el caso de la ciudad, todas estas modificaciones, ¿quién las registra en el banco de inversiones? La unidad ejecutora de inversiones, adjuntando, dice, el respectivo sustento. ¿Dónde lo encuentro? Artículo 17 de la fase de ejecución del Decreto Supremo 284-2018. ¿Cuándo se inicia la fase de ejecución de inversiones? Mira, acá estoy hablando de la ejecución física de las inversiones. ¿Cuándo se inicia? No estoy hablando del inicio de la fase de ejecución. La fase de ejecución se inicia cuando el proyecto está viable. Acá estoy hablando ya de la ejecución física de las inversiones. ¿Cuándo se inicia? Según la normativa del Invierte, dice que se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia. Se inicia la ejecución física de las inversiones. Y entonces, la pregunta también sería, ¿y cuándo la unidad ejecutora de inversiones apruebe el expediente técnico? Cuando la UEF ha realizado la consistencia en el banco de inversiones. Las modificaciones que se presenten, ya no estamos hablando aquí a nivel de expediente técnico, estamos hablando ahora de modificaciones de la ejecución física. Dice, las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concesión técnica, económica y dimensionamiento. ¿Y dónde está esto de la concesión técnica, económica y dimensionamiento? Está en el proyecto de inversión o ficha técnica con que se formuló y viabilizó el proyecto de inversión. Seguimos. En el caso de la CIOA, hemos visto de proyectos. Las modificaciones que se presenten para el caso de inversiones, de optimización, de ampliación marginal, de reposición o de rehabilitación, las modificaciones en ejecución física, no estamos hablando a nivel de documento equivalente, solo podrán estar referidas a modificación en el cronograma, en los costos y en las metas físicas. Similar al expediente. ¿Qué más te dice? ¿Quién la registra? La unidad ejecutora. ¿Dónde la registra? En el aplicativo informático del Banco de Inversiones. ¿No? Pero ojo, antes de ser ejecutadas apuntando al respectivo sustento. Es decir, miren, si se presentara una modificación a nivel de ejecución física de un proyecto de inversión o de una IOAR, las modificaciones se registran antes de ser ejecutadas, no después. Es lo que te dice la normativa. Por lo general, por ejemplo, modifican, no informan y continúan. Pero acá te dice la directiva, un momento, ¿no? Tú primero, haz tus modificaciones, infórmalas para registrarlas en el banco y luego tienen que ser ejecutadas. El seguimiento de la fase de ejecución. ¿Recuerdan cuando estábamos indicando que la fase de ejecución tiene dos fases, ¿no es cierto? Comprende la ejecución física, la elaboración del expediente y también el seguimiento. Y cuando hablamos de seguimiento de la fase de ejecución, ¿a qué se refiere? Dice, se realiza a través de quién? Del sistema de seguimiento de inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multinacional y Gestión de Inversiones, que vincula, dice, la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAP, Recursos Públicos, con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establece la DGPMI. Hoy, por ejemplo, en el marco del Invierte también tenemos otros aplicativos. Tenemos búsqueda avanzada, tenemos el Invierte,
Tenemos Infoobras también. Entonces, todos esos aplicativos, digamos, se relacionan también con el sistema de seguimiento de inversiones. ¿Quién hace el seguimiento de las inversiones? Dice que el seguimiento de las inversiones está a cargo de la OPMI, la que puede solicitar la información que considere necesaria a quienes, a los órganos o dependencias respectivas en cada fase del ciclo de inversión. Y hay un formato, ¿no? Más adelante lo vamos a hacer ese formato. ¿Cuál es ese formato que se tiene que estar llenando permanentemente por la unidad ejecutora de inversiones, pero la OPMI tiene que estar encima de ello, ¿no? Para que realicen el seguimiento todos los meses, que es el formato 12B. El órgano resolutivo, dice, del sector, del gobierno regional y gobierno local, conforma, dice, un comité de seguimiento encargado de efectuar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones de la entidad. ¿A qué se refiere esa cartera priorizada? Puede, por ejemplo, que un gobierno regional o un gobierno local en un año fiscal tenga, por ejemplo, 20 inversiones que las va a ejecutar. De esas 20 ellos priorizan cuáles hay que hacerle seguimiento. Algunos, por ejemplo, este comité de seguimiento selecciona aquellas inversiones que tienen mayor monto, ¿no? Mayores montos, y eso le va a permitir quizás estar haciendo el seguimiento correspondiente, y a medida que van avanzando, pues van avanzando en la ejecución. Y también va, el tener, por ejemplo, proyectos grandes y que se van ejecutando, también va a permitir que la ejecución de toda la entidad también se incremente. No, entonces es una cartera priorizada con ciertos criterios que ya tiene que establecer el comité de seguimiento. Por lo general, el comité de seguimiento es presidido por el órgano resolutivo, o sea, por el gobernador o por el alcalde. Sin embargo, el que está siempre ahí es el gerente general o el gerente municipal. ¿Y quiénes más conforman el comité de seguimiento? La OPMI, las UEFs, las unidades ejecutoras de inversiones y todas las áreas o dependencias que estén involucradas con la ejecución de las inversiones o de las IOR. Ellos conforman el comité de seguimiento. ¿Dónde tengo esto? Lo tengo en el artículo 45 de la Directiva General de Programación Multianual de Inversiones. Tengo todo el procedimiento para conformar el comité de seguimiento de inversiones. Dice, la información, lo que les estaba mencionando, sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por la unidad ejecutora de inversiones. ¿Dónde la realiza o dónde registra este seguimiento mensual? En el formato 12B, denominado seguimiento a la ejecución de las inversiones. ¿Y en qué momento realiza? Dice, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente. Por ejemplo, ¿no? Ahorita estamos, ¿qué estamos? 16. Desde el 1 de junio, cuento 10 días hábiles. De repente es hasta el 14. Ese es el plazo que tiene la unidad ejecutora de inversiones para realizar el seguimiento de la inversión X, pero que corresponde al mes anterior, al mes de mayo. Lo de junio, yo tengo 10 días hábiles del mes de julio para poder registrar todas las variaciones o el seguimiento que pueda tener una inversión. Y así sucesivamente. Y él está establecido en la directiva, artículo 45. ¿Qué más te dice? La DGPMI te puede solicitar información ¿a quién? A la OPMI, a la unidad formuladora y a la unidad ejecutora de inversiones sobre el estado de las inversiones de la entidad, independientemente, dice, de la fase del ciclo de inversión en la cual se encuentra. Así también dice, así como de aquellas inversiones que se encuentran a nivel de idea o proyectos con estudio de preinversión en elaboración. Bueno, miren toda la información que puede solicitar la DGPMI, entendiendo que la DGPMI es el órgano rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Culminación de la ejecución física. ¿Cuándo culmina la ejecución física de la inversión? Dice, culminada la ejecución física de las inversiones, ¿qué hace la unidad ejecutora de inversiones? Realiza el registro del cierre de las inversiones en el banco de inversiones una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable, de acuerdo a la normativa que tiene la entidad. ¿Qué más te dice? La fase de ejecución de proyecto de inversión a ser desarrollado bajo APP, o sea, asociación pública y privada cofinanciada, se sujeta, dice, a la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada. Así lo indica el párrafo 5.7 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1252. Aquí hay un comentario, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dice que realice el cierre de la inversión, lo realiza en el formato 9. Pero ojo, no les menciono que este año se ha modificado la estructura del formato 9 del cierre de inversiones, ¿no? En ese caso también les ha juntado esa nota técnica, donde habla de las modificaciones de este formato. También les ha remitido como información complementaria a lo que es el PDF de esta presentación. No sé si lo habrán visto. ¿Alguna consulta hasta acá? Para entrar a esa partecita que también es muy interesante. Modificaciones del proyecto de inversión antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. ¿Alguna consulta hasta acá, amigos? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta, amigos? ¿Me están escuchando? Inge, buenas noches. ¿Qué tal? Inge, una Sí, sí, te consulta con escucho. respecto al tema de seguimiento, ¿no? Al seguimiento de inversiones. ¿Ya? O bueno, lo que indica hay una directiva con respecto a quiénes son los encargados de realizar, pero eso depende de cada unidad. Por ejemplo, cada gobierno regional realiza su propia directiva o hay, o No, este, no, pues, la directiva es la directiva general del Invierte. que- Hay una sola directiva que es la que estoy indicándote ahorita. Eso es lo que establece la directiva general. No sé si de repente el gobierno regional o el gobierno local internamente maneje otra directiva. De repente puede darse el caso. Pero lo que yo te estoy precisando es lo que dice la directiva del Invierte, Ya, ¿no? eso justamente quería saber si muy aparte el gobierno regional o local puede tener como directivas internas, ya depende cómo haga el tema de su seguimiento, pues, ¿no? Exacto, pero ojo, que esta es la directiva general. No sé si cada gobierno regional tendrá directivas. Yo no creo, pero puede tener. Puede tener, pero ojo, siempre hay que tener el marco de referencia de la normativa del sistema. Todo lo que estamos hablando acá, estimado amigo, es en el marco de la normatividad del invierno. Si un gobierno regional o un gobierno local tuviera, por ejemplo, una directiva interna, supongo que esa directiva interna también la tiene que cohesionar con la directiva general del Invierte.p. Pero lo que sí te indico es que todo lo que estoy mencionando es lo que está normado en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Que, ¿Alguna otra consulta? gracias. No, y yo quería reforzar lo que dice el compañero. En el gobierno regional no existe ni una, ninguna directiva, ¿no? Nos basamos más que todo al tema Del Invierte. del invierte, sí. Entonces, ¿en qué gobierno regional estás? No, yo trabajaba en el de Lambayeque. Ahí en el GORE. Ajá. Bueno, este año te comento, este año llegó un nuevo gerente, y bueno, y estaban empecinados en a sacar algunas directivas internas. Yo no sé de verdad si las directivas internas te van a ayudar, teniendo en cuenta que si tienes una directiva ya general del Invierte y que a veces ni cumples con ello, estás generando otra directiva, ¿no?
Yo creo que hay que ser bastante efectivos en esto, ¿no? Si ya está normado, lo que quiero simplemente es impulsar el seguimiento, ¿no? ¿Qué hago haciendo más directivas? No sé, pero este año había la intención de hacerlo en el gobierno regional. No sé realmente si al final lo llegaron a realizar, pero no tengo conocimiento hasta la fecha. Bueno, al margen también que el gerente que llegó ya no está, ya lo cambiaron. También se fue su equipo asesor. Mira cómo es tan voluble, tan cambiante los cargos de confianza, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Vamos avanzando. Miren, esta es una buena pregunta. Yo le he ido sacando así de la directiva, ¿no? Como para plantearlo por preguntas, ¿no? Porque hay cositas que por ahí están escondidas. Dice, ¿qué modificaciones puede tener un proyecto de inversión? Yo hago la pregunta y busco el sustento en la misma directiva, ¿no? Dicen, bueno, los proyectos de inversión son dinámicos, pues, ¿no? Porque van a ir cambiando, ¿no? Puede modificarse el proyecto de inversión a nivel de expediente, puede modificarse a nivel de ejecución, pero lo que te dice la directiva, que las modificaciones que tú hagas no pierdan la concesión técnica y económica y dimensionamiento con que el proyecto fue declarado viable. Y la pregunta es, ¿qué modificaciones puede tener un proyecto de inversión? Miren lo que dice. Un proyecto de inversión puede tener modificaciones que impliquen ¿el qué? Miren, ¿ah? El cambio de localización, pero dentro de su ámbito de influencia. Yo tengo un ámbito de influencia y de repente mi localización está en el punto A. Cuando hice el perfil o cuando hice la ficha técnica, llego a hacer el expediente y digo, no, esta ubicación no es la más adecuada y la pongo en el punto B. Pero ese cambio de localización está dentro del área de influencia del proyecto que inicialmente se declaró viable. ¿Qué más? Dicen, puede tener variaciones en la capacidad de producción o en la tecnología de producción. Por ejemplo, no, capacidad de producción. Puede de que de repente estoy con una captación de 20 litros por segundo y de repente a nivel de expediente es mucho más. O sea, hay una variación ahí, ¿no? Hay una variación. De repente la tecnología de producción también, ¿no? Puede, por ejemplo, que en el perfil yo tenga la alternativa con una determinada tecnología y a nivel de expediente puedo cambiar. A eso se refiere, pero ojo, no cambies el objetivo, como dice la directiva. Dice, para atender la demanda de la población objetivo del proyecto de inversión viable. Y se dan muchos casos, ¿no? ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, hay proyectos que se han ejecutado hace 2 años y recién comienzas a trabajarlo ya para el tercer año que va a perder vigencia. Lógicamente hay ciertos cambios cuando trabajas todo a nivel de expediente. Puede que de repente la población haya sufrido un incremento. ¿Te das cuenta? Entonces, esas cosas se tienen que hacer y eso se hace al momento que se hace la consistencia del expediente o documento equivalente con el proyecto de inversión. Miren, ya tenemos, miren, se pueden haber modificaciones por cambio de localización, por variaciones en la capacidad de producción, por variaciones en la tecnología. Y miren lo que dice al final. Incluye también a otras alternativas de solución evaluadas en el estudio de preinversión o ficha técnica que cumplan los requisitos de viabilidad según corresponde. ¿A qué se refiere esto último? Vamos a suponer que yo tengo un proyecto de inversión y tengo dos alternativas evaluadas, la alternativa A y la alternativa B. Las dos están evaluadas en el perfil o ficha técnica, ¿correcto? Las dos, bueno, les he hecho la evaluación y las dos salen que son viables. O sea, son alternativas técnicas que sí se pueden llevar adelante, ¿correcto? Bien, sin embargo, la que me presenta mejores indicadores de rentabilidad puede ser la alternativa A, ¿correcto? Cuando hago el expediente técnico, de repente estudio a más detalle, llego a la conclusión que la que es mejor opción no era la A, sino la B.
¿Lo puedo hacer? Sí, porque las dos estuvieron evaluadas en la preinversión. Yo no podría hacer una alternativa C que no estuvo evaluada en la preinversión. Si esto ocurriera, entonces yo tendría que hacer un proyecto nuevo. ¿Me entienden? A eso se refiere. O sea, yo puedo cambiar de alternativa a nivel de expediente técnico, sí lo puedo hacer, pero de una alternativa que haya sido evaluada en la preinversión. Bueno, son los cambios que te dice la directiva, artículo 31. Aquí estoy hablando de la directiva general del invierte. Dice, pregunta, ¿dichas modificaciones afectan la concesión técnica del proyecto? O sea, el cambio de localización, la capacidad de producción, variación de la tecnología, el cambiar por otra alternativa que está evaluada en la preinversión. Dice, ¿estas modificaciones afectan la concesión técnica del proyecto? Y la respuesta es la siguiente. Dichas modificaciones no afectan la concesión técnica. Y la concepción técnica, cuando vimos en la fase de formulación y evaluación, dice, es la alternativa de solución, ¿no es cierto? A eso se refería la concepción técnica. ¿De quién es responsabilidad el sustento de las modificaciones? ¿De quién es? ¿Alguien por ahí se atreve a decir? De la unidad ejecutora, ingeniero. De la unidad ejecutora, de la unidad ejecutora de inversiones. Mire, en el caso de proyectos de inversión, es responsabilidad de la UEI sustentar dichas modificaciones a la UEF que declaró la viabilidad del proyecto al que resulte competente al momento de la sustentación. Esto es solamente para fines de consistencia. La UEF dice debe contar con dicha información para su evaluación y registro en el banco de inversiones. De corresponder, la UEF efectúa el registro respectivo en el banco de inversiones mediante el formato 8A, registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión. Y aquí estábamos hablando de esta partecita de la consistencia. O sea, miren, a ver si me puedo explicar. El proyecto está viable, ¿correcto? Hay recursos para ejecutar el proyecto. La unidad ejecutora de inversiones, ¿qué hace? Comienza a elaborar, ¿qué cosa? El expediente técnico, ¿correcto? Elabora el expediente técnico. Pero quizás hay algunas modificaciones. ¿Qué va a hacer? Estas modificaciones la va a hacer en el formato 8A, pero en la sección A. Y este formato 8A, sección A, debidamente suscrito, se lo remite ¿a quién? A la UEF. ¿Para qué? La UEF verifica que las modificaciones que están a nivel de expediente no alteran la concesión técnica del proyecto de inversión. Si no la altera, ¿qué va a hacer la UEF? Dice, ¿sabes qué? El proyecto es consistente. Registra la consistencia en el banco y esa consistencia registrada en el banco le comunica a la unidad ejecutora de inversiones. Con esa consistencia ya, ¿qué hace la unidad ejecutora de inversiones? Tiene que aprobar el expediente técnico documento equivalente. Pero todas las modificaciones tienen que ser sustentadas por la UEI, por la unidad ejecutora de inversiones. Cambio de la concesión técnica del proyecto. Miren, si luego de la evaluación de las modificaciones informadas por la unidad ejecutora de inversiones, la UEF determina que dichas modificaciones cambian la concesión técnica del proyecto de inversión, conclusión, no corresponderá su registro en el banco de inversiones. ¿Y qué hacer? Dice, en ese caso, dicho proyecto no podrá continuar con la fase de ejecución, correspondiendo a la entidad responsable de la ejecución del proyecto de inversión, autorizar a la unidad ejecutora de inversiones elaborar y registrar el cierre respectivo en el formato 9.
Y de esto les mencionaba, el formato 9 ha cambiado. Les vuelvo a repetir, les mandé la nota técnica, ¿no? Donde está cómo qué información ha cambiado en el formato 9. Incluso en la directiva también se ha modificado. Esta directiva del invierte que fue, miren, del año 2019 se ha venido modificando varias veces. La última modificación que se ha hecho a la directiva ha sido en febrero de este año. ¿Como consecuencia de qué? De las variaciones que han habido acerca del formato 9. Por eso, amigos, y siempre les digo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren estar metidos en inversiones, que está muy bien, quieren estar metidos en proyectos, bacán, excelente, pero eso sí tienen que estar revisando permanentemente la normativa del invierte, porque están cambiando, están actualizando. No sé qué puede, de repente, lo que estemos viendo hoy día, de repente mañana pasado puede variar algunas cositas, ¿no? Pero ojo, hay que estar siempre revisando lo que es inversión pública, ¿no? Porque ahí salen todos los comunicados de las variaciones que se realizan. Y referente al formato 9, les menciono, no creo que sea en octubre donde sale una resolución modificando la directiva, la 9, la de 2019, perdón, no, referente a información al cierre de proyectos en el formato 9. Entonces ya saben, ¿no? Se cambia la concesión técnica, no procede el registro. La UF le dice, ok, amigo, no procede. Cambiaste la concesión técnica. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? La directiva es clarísima, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Ciérralo, pues. Cierra tu proyecto. Si has cambiado la concesión técnica. Implicaría cerrar el proyecto y hacer un nuevo proyecto de inversión. Por eso, ¿no? Una lección aprendida es la siguiente, ¿no? Para no ser, por ejemplo, a nivel de expediente técnico que resulten otras cosas, yo considero que es muy importante que se haga una buena formulación, con información primaria o secundaria de corresponder, como lo habíamos indicado en lo que es formulación y evaluación, ¿no? Entonces, miren qué importante es la formulación y evaluación. Ingeniero, ¿puedo hacer una Miren, consulta? sí, claro, te escucho. Ya. Es con respecto a que si es que ya no pasa, pues ya el tema de o sea, el proyecto va a cambiar de concesión técnica, pero sin embargo, desde la elaboración del perfil ya se empieza a hacer gastos, ¿no? ¿Tiene algún problema Claro, con la Contraloría o algo así? ¿O no tiene nada? ¿O es esa es permitido una, esa es hacer una todo buena eso? pregunta. Esa es una buena pregunta. Mira, puede de que sí hay una responsabilidad ante la Contraloría General de la República, ¿no? Porque, ojo, el responsable de la formulación y evaluación es la unidad formuladora. Y lo hemos visto, ¿no? Cuando, cuando la UEF registra, dice la información en el banco, es tipo declaración jurada y es la única responsable ante los órganos de control. O sea, puede que el órgano de control inicie algún proceso administrativo y determine, pues, ¿sabes qué? Hay fallas y no sé si más allá te podrían de repente hasta penalizar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay varios colegas que en el caso, por ejemplo, de contrataciones, la Contraloría les ha caído y los ha suspendido. Tengo un colega que está suspendido 4 años. Entonces sí, o sea, puede darse ese caso, ¿no? Que un poquito más allá y te cae la Contraloría y te determina responsabilidad administrativa. De repente esa responsabilidad administrativa implica que no puedes trabajar en el Estado por decir 2 años o 3 años. Entonces sí, claro, te acarrea una responsabilidad. Al margen de las acciones administrativas que la entidad tenga, ¿no? De manera interna. Pero sí, sí hay responsabilidad. Que no se asusten porque sé que ustedes van a trabajar bien. Ahora, no hay el proyecto perfecto, pues amigos, ¿no? Siempre habrán algunas falencias, ¿no? Pero hay que hacer lo mejor posible para tener una buena preinversión, ¿no? ¿Qué más te dice acá? Dice, la ejecución de esta alternativa de solución debe permitir lograr las metas de producto asociadas a las brechas que han sido identificadas y priorizadas. ¿Dónde? En el PMI, en la cartera del Programa Multinacional de Inversiones. ¿Ah? Por acá vienen algunos casitos, ¿no?
Dice concepción técnica y dimensionamiento. ¿Qué implica? Estos, por ejemplo, miren, la alternativa de solución o concepción técnica, ¿qué es lo que no se debe cambiar? Sin embargo, te dice que mediante acciones tú puedes cambiar capacidad de producción, localización o tecnología. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Dice, pueden variar sin cambiar la concepción técnica. Bueno, y lo que no debe variar es el objetivo. El objetivo, dice, por ejemplo, es dar el bien o el servicio público, ¿no? Y esto está dimensionado donde desde la brecha viene, ¿no es cierto? Y esto al final van a ser las metas de producto para cambiar o para contribuir al cierre de brechas. Entonces, concepción técnica no cambia. Pueden haber acciones de cambio de capacidad de producción, localización, tecnología, pueden variar, pero sin cambiar la concepción técnica. Y el objetivo del proyecto sí debe ser, sí o sí, el objetivo que se persigue. Aquí hay algunos casitos, ¿no? Que he tratado de plantearles acá para más o menos ir discutiendo esto de las modificaciones. Miren, este es el caso de un proyecto en educación. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Dice, población escolar de la institución educativa Augusto Salaverry del distrito de La Victoria accede a adecuados servicios educativos en los niveles primaria y secundaria. ¿Qué más te dice? Miren, acá te dice. Acá tengo localización, capacidad de producción y tecnología. Dice acá, si no cambia el objetivo del proyecto, no cambia la concesión técnica. ¿Y qué te dice referente a la localización y capacidad de producción y tecnología? Te dice lo siguiente, miren. Si cambia la localización, capacidad productiva y tecnología o se incluye otras soluciones tecnológicas, no cambia la concesión técnica del proyecto de inversión. Lo habíamos visto, ¿no es cierto? Y aquí hay una cosa que es muy interesante, miren acá. Miren, si se retira el nivel educativo de primaria para atender solo el de secundaria, o se decide incluir solo el nivel inicial que nunca estuvo considerado en el proyecto o en el objetivo del proyecto de inversión, entonces sí cambia la concepción técnica y la unidad ejecutora de inversiones debe realizar el cierre del proyecto de inversión. Interesante el casito, ¿no? Y esto nos ayuda, ¿no? Y a veces han habido expedientes técnicos que, por ejemplo, en la preinversión estaban los dos niveles y en el expediente técnico han sacado secundaria y se han quedado han sacado primaria y se han quedado con secundaria. Bueno, en la preinversión no era así, el objetivo era los dos niveles. Ahí sí realmente se cambió todo, ¿no? Entonces ese proyecto no iría. Si somos serios en lo que estamos haciendo inversiones, no debería de ir. Pero sin embargo, pueden haber casos, ¿ah? Y ahí sí hay responsabilidad. Vamos con otro casito. Vamos con un proyecto en salud, ¿no? Este es el objetivo, dice, del proyecto de inversión. Condiciones adecuadas para la prestación de servicios de salud a la población asignada al Centro de Salud La Esperanza. Y seguimos con lo mismo. Si no cambia el objetivo del proyecto de inversión, entonces no cambia la concesión técnica. Y referente a localización y capacidad de producción y tecnología, dice, si cambia la localización dentro del área de influencia del Centro de Salud La Esperanza, cambia la capacidad productiva y la tecnología o se incluye otras tecnologías de producción, entonces no cambia la concesión técnica del proyecto de inversión. ¿Y cuándo cambiaría? Miren lo que dice acá. Si cambia el área de influencia o el nivel de complejidad de los servicios de salud, ejemplo, de centro de salud a hospital, cambia el objetivo del proyecto y por ende sí cambia la concesión técnica. Y al igual que en el caso anterior, la unidad ejecutora, ¿qué cosa debe hacer? Cerrar el proyecto de inversión. Ojo, interesante los casos, ¿eh? A ver, este es de saneamiento. Aquí hay varios casitos, mira, de saneamiento que los saqué de una presentación que hizo DGPMI que me pareció bien interesante y quiero compartirlo con ustedes. Miren, este de en saneamiento.
Modificaciones que no afectan la concepción técnica del proyecto de inversión. Estamos en que las que no afectan. Cambio de localización. Dice, pueden presentarse cambios en la localización de las infraestructuras de los sistemas de agua potable, captación, planta de tratamiento, reservorios, trazo de la línea de conducción y aducción, que son componentes del sistema. O alcantarillado, estaciones de bombeo, petar y trazo del emisor. O disposición sanitaria discreta, UBS, siempre que la nueva ubicación, dice, se encuentre dentro del área de estudio del proyecto de inversión y se cuente con las autorizaciones y el saneamiento físico legal correspondiente, que es muy importante el saneamiento físico legal. No sé si ustedes en la experiencia que tienen en proyectos se han cruzado, por ejemplo, con proyectos que al momento que han estado ejecutando no han tenido el saneamiento, ya han salido los dueños. Y ese proyecto que inicialmente de repente estuvo con un cronograma de ejecución de 6 meses, dura 2 años, ¿no? El saneamiento es muy importante. Por ejemplo, miren, acá tengo esto, ¿no? Miren, primero acá está el reservorio, ¿no? Y al momento que hago el expediente, lo cambio, ¿no? Está por otro lado. Aquí estoy cambiando localización, pero dentro del área de estudio del proyecto de inversión. No pasa nada. Cambios en la capacidad de producción, ¿no? Vamos a ver. Se presenta, dice, cuando se incrementa la capacidad de producción del sistema de agua potable, captación o sistema de alcantarillado sanitario, incluye planta de tratamiento de aguas residuales, siempre que se mantenga dicho sistema dentro del ámbito de influencia del proyecto y no altere el dimensionamiento del mismo. Que hay un gráfico, mire. Por ejemplo, que dice captación de pozos subterráneos con capacidad de 300 litros por segundo, acá cambia ya. Cambió la capacidad de producción. Captación, dice, de pozo subterráneo con capacidad de 350 litros por segundo. Porque quizás a nivel de expediente ya tengo estudios mucho más al detalle, ¿no? Que en lo que es la preinversión. ¿Qué otro casito, no? Cambio de tecnología. Se puede cambiar, dice, por cambio de tipo de fuente. O se puede presentar por cambio de tipo de fuente, siempre que no cambien el tipo de sistema, sea por gravedad, por bombeo o mixtos, o por cambios en el tratamiento de aguas, mecanizada, manual, con o sin automatización, o dice por tipo de material, entre otros. Aquí hay una figurita, ¿no? Miren, sistema de agua por gravedad con tratamiento, dice acá tipo de fuente, río, planta de tratamiento de agua potable mecanizada, y acá puede ser manual, ¿no? Y el tipo de fuente es manantial. Pero sigue siendo por gravedad y el objetivo del proyecto, que es dar agua, no cambia. Ahora viene el sí, modificaciones que sí afectan la concesión técnica del proyecto de inversión. A ver, vamos a ver. En el caso de agua potable, miren, se afecta la concesión técnica de un proyecto de inversión si se presentan modificaciones que originan el cambio del tipo del sistema de agua potable y que no fue contemplado en las alternativas de solución del proyecto de inversión declarado viable. Es decir, se cambia de un sistema de gravedad a un sistema de bombeo o viceversa. Ahí está complicada la cosa, ¿no? Bueno, este es el gráfico, ¿no? Que de alguna manera pues grafica lo que habíamos planteado en la parte teórica, ¿no? Entonces acá es de un sistema de agua por bombeo, pasa a un sistema de agua potable por gravedad. Si una de las dos alternativas no fue evaluada en la preinversión, el proyecto ahí nomás queda. Seguimos con las que afectan. Este es de un proyecto de alcantarillado sanitario y servicio de disposición sanitaria discreta. Mire, se presenta cambio en la concepción técnica del proyecto si existe un cambio de un sistema de alcantarillado sanitario a un sistema de disposición sanitaria discreta UBS o viceversa, que no fue evaluado en el estudio declarado viable. Fíjense, aquí fue un caso de un proyecto de inversión, no sé si fue acá en Salas,
Inicialmente el proyecto, cuando se viabiliza, lo trabajaron con VS, ¿no? Con unidades básicas sanitarias, ¿no? Porque era una zona andina, alto andina, ¿no? Cuando va el expediente, bueno, no sé si por razones de trabajo, no sé qué es lo que pasa, el proyectista quiere cambiarlo a lo que es un alcantarillado sanitario. Bueno, comienzan a analizar las normas técnicas, porque hay que analizar las normas técnicas, y no le correspondía a la población un tipo de alcantarillado sanitario. Además de eso, que este sistema de alcantarillado sanitario no estaba previsto en la ficha técnica con que fue declarado viable, y fue una ficha técnica estándar. Y ahí se generó un problema, al final el proyecto no se ejecutó. Miren, estos cambios sí afectan. Y aquí está, ¿no? Acá es alcantarillado sanitario, no es lo mismo que disposición sanitaria de decretos. Se cambió la concepción técnica del proyecto. Entonces, esto sí afecta. En el caso de tratamiento de aguas residuales, dice, se presenta cambio en la concesión técnica del proyecto de inversión cuando se propone un cambio de disposición final entre receptor natural y fines de reuso, ¿no? Por ejemplo, acá dice, miren, planta de tratamiento con emisor final a cuerpo natural de agua. Eso fue lo que inicialmente se planteó el proyecto. Pero si después tú lo destinas para reuso, para fines agrícolas, ahí se cambió. Entonces, bajo este esquema, de acuerdo a lo que plantea el Ministerio de Vivienda, no iría al proyecto de inversión. Vamos con el caso de una vía. A ver, ¿cuál es el objetivo del proyecto de inversión? Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular en la vía vecinal tramo Cañaris, Mitobamba, Magmapampa. Si no cambia el objetivo del proyecto de inversión, no cambia la concesión técnica. Pero referente a localización y capacidad de producción y de tecnología, dice lo siguiente: si cambia la localización dentro del área de influencia, dice, pero manteniendo el origen-destino, ¿no? Tecnología, o se incluyen otras alternativas tecnológicas, entonces no cambia la concesión técnica del proyecto de inversión. Es decir, yo puedo cambiar, por ejemplo, localización, pero ojo, siempre manteniendo origen-destino. Por ejemplo, si el origen es Cañaris y el destino es Magmapampa, estos no deben de variar, estos dos destinos. De repente puede cambiar el trazo, qué sé yo. Pero esto, de acuerdo a lo que te indica, dice no debe variar. Y aquí tenemos un caso, miren. Si cambia el ámbito de influencia origen-destino, sí cambia la concesión técnica y la unidad ejecutora de inversiones debe realizar el cierre del proyecto de inversión. Ojo que, por ejemplo, cuando uno trabaja proyectos en transportes, aquí la oferta y la demanda se trabaja por el índice medio diario, ¿no? Ya también está establecido en las fichas técnicas que ha aprobado el sector. ¿Qué otro casito tenemos? Este es el caso de una comisaría. ¿Cuál es el objetivo? Adecuado servicio policial de prevención e investigación básica en la comisaría de Lambayeque. Si no cambia el servicio, objeto de intervención, no cambia la concesión técnica del proyecto. Bueno, y referente a lo que es localización y capacidad de producción y tecnología, bueno, pueden haber variaciones, como se indica, ¿no? Entonces, si hay algunas variaciones, pero se mantiene, digamos, la concesión técnica, entonces el proyecto continúa. Pero, ¿qué sucede si hay cambios? Por ejemplo, miren acá. Si se modifica el servicio o ámbito de influencia, entonces sí cambia la concesión técnica del proyecto de inversión y lo que debe hacer la unidad ejecutora de inversiones es cerrar el proyecto. Por ejemplo, dice, cambio de servicio objeto de intervención. Si yo digo, dice, si el proyecto es adecuado servicio policial operativo básico en la comisaría de Lambayeque y yo cambio el objetivo por adecuado servicio policial especializado en la comisaría de Lambayeque, ya son dos concepciones diferentes. Son dos servicios diferentes.
O si cambio el área de influencia. Por ejemplo, miren, si yo digo adecuado servicio operativo básico de la comisaría en la ciudad de Lambayeque, y yo, en vez de ciudad de Lambayeque, lo cambio por la provincia de Lambayeque, estoy cambiando el ámbito de influencia. Porque primero el proyecto fue para la ciudad, no fue para toda la provincia. Entonces, en estos dos casos, de cambio de servicio y cambio de ámbito de influencia, el proyecto no iría. Otro proyectito, seguridad ciudadana. El objetivo del proyecto es adecuado servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Morro, Lambayeque. Si no cambia el servicio objeto de intervención, tampoco cambia la concesión técnica del proyecto de inversión. Lo mismo sucede para localización y capacidad de producción y tecnología, que pueden variar, pero no puede cambiarse la concesión técnica del proyecto de inversión. O sea, el cambio de ubicación de cámara de videovigilancia, manteniendo la localización en el área de influencia, cambios en la capacidad de producción y tecnología, o si incluye otras soluciones tecnológicas, no cambia la concesión técnica del proyecto de inversión. Entonces, ¿cuándo cambiaría? Si se modifica el servicio o ámbito de influencia, sí cambia la concesión técnica del proyecto de inversión. Entonces, la unidad ejecutora debe cerrar el proyecto de inversión. Por ejemplo, aquí, miren. Cambio del servicio objeto de intervención. Si yo cambio, por ejemplo, el adecuado servicio de seguridad ciudadana local en en el distrito de Morrope por adecuado servicio policial especializado en la comisaría de Morrope, estoy cambiando el servicio, estoy cambiando el objeto de la intervención. O si cambio el ámbito de influencia. Por ejemplo, acá está en el distrito de Morrope y acá lo pongo en la ciudad de Morrope. No. Ciudad dice Morrope, capital de distrito. No es lo mismo porque el distrito ya es mucho más amplio que la ciudad. Entonces aquí estoy cambiando ya el objetivo del proyecto de inversión. El expediente técnico y documentos equivalentes. Esto también lo hemos visto, pero me pareció interesante ponerles esta diapositiva, miren. Acciones. Si tú tienes acciones, por ejemplo, referidas a construcción de estructuras, montajes, reconstrucciones, remodelaciones, demoliciones, habilitaciones, entre otros, aquí el objeto contractual es obra y el documento que se trabaja para estas acciones es expediente técnico. Si las acciones fueran compra de mobiliario, de equipos, de vehículos, de hardware, entre otros, el objeto contractual es bien. ¿Y qué estudio vas a trabajar para esto? Especificaciones técnicas. Si las acciones fueran capacitación, asistencia técnica, consultoría de obras, aquí el objeto contractual es servicio. ¿Y con qué documento vas a trabajar esto? Con términos de referencia. Por lo tanto, el proyecto puede tener expediente técnico, puede tener especificaciones técnicas y puede tener términos de referencia. Depende de los componentes que tenga el proyecto de inversión. Y además, obra no es lo mismo que el proyecto de inversión. El proyecto es mucho más grande. ¿Alguna consulta hasta acá? Porque esto que viene también es muy interesante. ¿Alguna pregunta, amigos? Miren, les he presentado varios casitos ahí de las modificaciones que se pueden dar, ¿no? Modificaciones que sí pueden darse y que no pasa nada con la concesión técnica. Y de modificaciones que sí afectan la concesión técnica del proyecto y donde la UEI, caballero, tiene que cerrar el proyecto de inversión. Esto es, como les mencioné anterior, siendo serios cuando uno es proyectista, ¿no? Y cuando uno tiene la responsabilidad de una adecuada formulación. ¿Alguna Ingeniero, una consulta hasta acá? consulta. Sí, te escucho. Ya, ingeniero, ¿qué pasaría, por ejemplo, ya que hay algunos proyectos con un tipo de ejecución que son los, no, bueno, ya no es, bueno, acá en reconstrucción, por ejemplo, tenemos que manejamos contratos NEC, tenemos la opción F, que Ya. es ejecución, es elaboración y ejecución.
como que también se puede dar en el sistema del invierte, o en el tema de la ley de contrataciones, no sé si no me equivoco, ¿se llama llave en mano o es el otro, no me acuerdo ahorita su nombre? Pero ¿qué pasaría, Ya, ingeniero, si en algún momento se está ejecutando el proyecto, como está pasando muchas veces en los proyectos de reconstrucción, por ejemplo, he chocado con algunos casos en Talara, que ya pierde la viabilidad porque el tema del costo-beneficio, ya la rentabilidad del proyecto ya no es no es la misma. ya, ya no es la misma? ¿Qué pasaría ahí en ese caso? Pucha, que ese es y eso siempre se ha dado, ¿ah? No solamente en un proyecto, se ha dado en varios proyectos. No sé si reconstrucción con cambios, ellos de alguna manera tienen una normativa diferente a la de invierte, porque ellos tenían las famosas IRI, ¿no? Pero si el proyecto, por ejemplo, que están trabajando en el marco de reconstrucción con cambio ha sido trabajado o formulado en el marco del invierte, tienen que someterse a las normas que dice el invierte, ¿no? Pero en muchos casos, por ejemplo, los proyectos de reconstrucción son contratos NEP, de gobierno a gobierno, ¿no es cierto? Bueno, eso sí tienen una normativa muy especial, pues, ¿no? Esos quizás, estos tipos de proyectos de gobierno a gobierno, pues no entrarían en lo que es la norma del invierte porque tienen una normativa especial. Pero sí han habido varios problemas de reconstrucción con cambios, ¿no? Y acá en Lambayeque también han habido problemas, ¿no? Incluso, fíjate, han habido proyectos de reconstrucción con cambios que han hecho proyectos sin respetar lo que sería declarado viable. Por decir, ¿no? Si el proyecto de inversión te decía que hagas 4 aulas y más ambientes pedagógicos, bueno, no alcanzaba para eso, hacían solamente las aulas. Y en muchos casos, lo que ha tenido que hacerse es el proyecto, el gobierno regional ha tenido que complementarlo el resto, ¿no? O sea, ¿qué ha tenido que hacerse? Cerrar el proyecto que inicialmente se trabajó con reconstrucción con cambios y hacer otro nuevo proyecto para lo que quedaba como saldo. O sea, hay varias cosas que cada proyecto pues realmente es una huella digital, ¿no? Cada proyecto tiene sus propias características, ¿no? Pero sí han habido varios problemas con esto de reconstrucción con cambios, ¿no? No sé si mi comentario, en algo, digamos, sustento tu pregunta, ¿no? Claro, ingeniero, pero ya, no necesariamente reconstrucción, por ejemplo, vamos a suponer que sea llave en mano, ¿no? Y Ya, que empiece la elaboración del expediente técnico y ejecución. En- em, y que en el momento se pierda la viabilidad en un determinado momento, o sea, porque se entiende que se coge como un paquete entero ahí, ¿no? ok. Entonces, Lo que pasa es, lo que pasa es lo siguiente, mira, si ya el proyecto está en ejecución, implica que la viabilidad ya no se tiene en cuenta ya, sino tendrías que tener en cuenta desde cuándo comienza su ejecución. Me dejo entender, porque la viabilidad implica que culmina cuando el proyecto inicia su ejecución. Con el inicio de la elaboración del expediente técnico, ya el proyecto pasa a la fase de ejecución. Y aquí la viabilidad ya no tiene nada que hacerse. Entonces, en ese caso, mi opinión es que tendría que tenerse en cuenta los momentos en que pasó a elaborarse el expediente técnico y el momento en que pasó ya a ejecutarse de manera física el proyecto de inversión. Porque ya cuando está en la fase de ejecución, ya la viabilidad ya fue, porque ya está a nivel de expediente técnico o está a nivel de ejecución física. Ahora, referente a la modalidad de llave en mano, habría que verificar bien, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te dice este sistema, ¿no? Porque de repente hay algunas situaciones en que no se puede continuar, ¿no? O habría que hacer algunos sustentos para poder continuar con el proyecto. Eso es lo que yo te podría precisar en este caso. gracias, ingeniero. Ok. Bien, proceso de elaboración del expediente técnico documento equivalente. Bien, ¿cuál es el proceso? Estamos hablando, ojo, de expediente técnico o documento equivalente. No estamos hablando de ejecución física. Elaboración de expediente técnico o documento equivalente.
Caso, proyecto de inversión. Creo que aquí está mejor. Esa está repetida ahí. Aquí está mejor. ¿Cuándo se inicia? Se inicia el expediente técnico. ¿Cuándo se inicia? Dice acá. Inicio cuando el órgano resolutivo te autoriza la elaboración del expediente técnico o documento equivalente. Ahí se inicia. Y ustedes se preguntarán, ¿y la consistencia? A ver, vamos a ver. ¿Qué sigue de acá? Bueno, una vez que te ha autorizado el órgano resolutivo, ¿qué hace la unidad ejecutora de inversiones? Elabora el expediente técnico o documento equivalente. Ahora, ¿cómo lo elabora ya? Pues de repente lo elabora por administración directa o lo saca por contrato. Luego, ¿qué sigue? Dice, miren, unidad ejecutora, envío del formato de registros con solicitud de aprobación de la consistencia a la unidad formuladora. ¿Qué formato? El formato 8. ¿Qué sección? Sección A. Eso es lo que tiene que hacer la unidad ejecutora de inversiones. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que la UEF registre la consistencia. Miren lo que sigue acá. ¿Se aprobó la consistencia? Esa es una pregunta. Hay dos casos. O se aprueba o no se aprueba. Dice, no se aprueba. O sea, ¿por qué no se aprueba la consistencia? ¿Por qué creen ustedes que no se puede aprobar? De lo que hemos estado nosotros conversando. ¿Por qué creen que no se podría aprobar la consistencia? ¿No hay compatibilidad, Inge, entre el perfil y el expediente técnico? Exacto. O sea, porque varía la concesión técnica, ¿no es cierto? No lo Ujú. aprueba. Varió, no se aprueba. ¿Qué se va a hacer acá? ¿Qué se hace hasta aquí? Miren, me he tomado el tiempo de esa diapositiva, que la llevé a un curso de especialización de inversiones, me la dieron así como la presenté al comienzo, pero no dije, no, creo que a alguien no lo voy a ayudar. Mejor comenzar a trabajarla uno por uno. No se aprueba. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hago? Miren lo que hice. La unidad ejecutora de inversiones registra el cierre en el formato de cierre de inversiones. ¿Qué formato es? El formato 9. Y luego dice que le comunica a la OPMI para el registro de modificaciones en el programa multianual de inversiones. Es decir, esta inversión de repente ya no va. Pero tiene que comunicar a la OPMI para que diga de repente información cerrada por X razones, que lo tiene que considerar en la cartera. Entonces, ahí terminó. Fin. Me voy al otro caso. Ok, sí hay consistencia entre el expediente y el perfil. La concesión técnica no cambia. Quizás hay modificaciones a nivel de localización. De repente se ha variado la capacidad de producción. De repente se ha variado también la tecnología. O de repente también sabe que el expediente está tomando otra alternativa que fue evaluada en la preinversión. Varios casos. Entonces, sí dice, sí se aprobó la consistencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice la UEF, evalúa las modificaciones, dice aprobación y registro en el formato de registros en la fase de ejecución para proyecto de inversión. Formato 8A, sección A. ¿Y luego qué sigue? Miren lo que sigue. Según norma organización interna, se aprueba el expediente técnico o documento equivalente. Entonces, si fuera una pregunta, ¿cuándo se inicia la elaboración del expediente técnico? Cuando se aprobó la consistencia. Ahí comienza a aprobarse el expediente técnico o documento equivalente. ¿Y luego qué viene?
Dice, registro de los resultados del expediente técnico documento equivalente en el formato de registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión. O sea, después que se aprueba, la unidad ejecutora hace algunos registros en el mismo formato, pero en la parte 8B. Y luego ya viene el fin. Esto es, digamos, el proceso que se sigue así de manera muy concreta cuando estamos trabajando proyectos de inversión en el marco del invierte, ¿no? Ese asterisco puede ser, de repente no es el órgano resolutivo, de repente a quién le han delegado o a quién corresponda. ¿Y cuál es la fuente de información? Lo que les mencionaba, ¿no? Este curso de especialización de inversión pública. Hasta ahí creo que estamos ok. Vamos ahora con el caso de las IOR. Pregunta, ¿las IOR se declaran viables o se aprueban nomás? ¿Qué dicen ustedes, amigos? Profesor, usted dijo que las IOR nada más se aprueban. Es correcto, se aprueban. O sea, no pasan por viabilidad. Entonces, miren acá. Inicio. Igual que el anterior, ¿no? Estamos hablando del expediente técnico o documento equivalente. Igual, ¿no? El órgano resolutivo autoriza la elaboración del expediente técnico o documento equivalente. Luego, ¿qué viene acá? Miren. Elabora el expediente técnico o documento equivalente. ¿Qué más sigue? Se apruebe el expediente. ¿Y luego qué viene? Se registran los resultados del expediente en el formato de registros, fase de ejecución para IOR. Y luego que viene el final. ¿Qué no aparece acá con respecto al formato anterior? ¿Qué órgano que conforme el invierte no aparece aquí en la CIOAR en este proceso de etapa de elaboración del expediente técnico en el caso de IOAR? ¿Quién no aparece? Si ustedes tienen buen ojo. La unidad La formuladora. La unidad formuladora. ¿Por qué no aparece la UEF? Esta pregunta está en el examen, ¿no? Ya remití el examen, amigos, ¿eh? Yo les di mi palabra que era el sábado, lo remití el viernes, no, todo. Todas las sesiones, hasta el examen. ¿Por qué creen que no aparece la UEF acá? Porque ellos nada más aprueban y después ya no tienen responsabilidad en la ejecución. Ya, estás por allí, estás cerca, estás por allí, estás por allí. Pero está bien lo que dice, pero algo más específico hay. Porque en los proyectos tampoco la UEF tiene responsabilidad en ejecución. Solo en una partecita, que es la consistencia, ¿no es cierto? Aquí no hay consistencia, miren. ¿Y por qué no hay consistencia? Porque estos son formatos que se registran y aprueban directamente por la UEF. Aquí no hay un proceso de formulación y viabilidad. La consistencia solo se da en proyectos de inversión que han sido declarados viables. Bien, amigos, creo que ya hemos avanzado bastante y están bastante claros. Luego, igual, ¿no? El asterisco de la autorización o es el OR o es a quien corresponda. Bueno, y la base sí lo he sacado de la directiva general, ¿no? Ejecución física de las inversiones. Ya nos olvidamos de expediente, ahora vamos a ejecución física. ¿Pueden haber variaciones? A ver, ¿qué es lo que dice acá, no? ¿Cuándo se inicia la ejecución física de las inversiones? ¿Cuándo se inician? Cuando se aprueba el expediente técnico o documento equivalente. Siendo responsabilidad, dice, de la UEI efectuar los registros que correspondan en el banco de inversiones. Ahí comienza. O sea, una vez que se da la consistencia, la UEF le dice, ok, ya está registrada la consistencia en el banco, ahora sí le comunica a la unidad ejecutora de inversiones. En ese momento, la UI apruebe el expediente técnico y registra las modificaciones que considere convenientes en el formato 8, pero en la sección B.
Seguimos. Para iniciar la fase de ejecución, las inversiones ya igual, ¿no? Deben de estar registradas en el banco, contar con la declaración de viabilidad y estar registradas en la cartera del PMI. Estamos hablando de inicio de la ejecución física. Modificaciones durante la ejecución física de las inversiones. Pueden haber varias modificaciones, ¿no? Dice, las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas, miren, ¿ah? Por la unidad ejecutora de inversiones en el formato 8A, registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión. O en el formato 8C, si la inversión no es un proyecto, sino es una IOR. Registros en ejecución para llevar, siempre que se mantenga, y va a aparecer acá, la concesión técnica y dimensionamiento en el caso de proyectos de inversión. No te habla de IOR, porque las IOR es un activo que es parte del proyecto. Dice, durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecuta de manera directa. Verificando qué cosa, que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Y aquí ya comienza a tallar el expediente técnico o documento equivalente. ¿Por qué? Porque estamos en ejecución física. ¿De quién es responsabilidad? Bueno, durante la ejecución física dice, registra todas las modificaciones aprobadas en fecha posterior a la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes en el marco de las variaciones permitidas. Bueno, por la ley de contrataciones, ¿no? Bueno, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo. Bueno, y esto habría que también, de alguna manera, yo lo he estado relacionando con la nueva ley de contrataciones, bueno, y se mantiene en eso, ¿no? Puede que existen algunos otros factores. Dice, luego de su aprobación, la unidad ejecutora de inversión realiza el registro de las modificaciones en la sección C del formato 8 de registros en la fase de ejecución del proyecto de inversión. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de consistencia, la UEI elabora el formato 8 y le remite al OEF la información, pero de la parte A. En la parte A, no. Entonces, chequea la unidad formuladora la información que se mantenga, digamos, la concepción o el objetivo del proyecto y realiza la consistencia. Entonces, ese es en el caso del formato 8A, consistencia, donde está la UEF y la unidad ejecutora de inversiones. Si haya modificaciones del expediente después de aprobado, ya la UEF no entra a tallar. Aquí es responsabilidad de la unidad ejecutora de inversiones. Todas las modificaciones que se puedan realizar después del expediente aprobado se realizan en el formato 8, pero en la sección B. Y las modificaciones que se realicen durante la ejecución física de las inversiones, ¿quién las realiza? La unidad ejecutora de inversiones. ¿En qué formato? En el formato 8, pero en la sección C. Acá está, miren. La UI realiza el registro de las modificaciones en la sección C del formato 8A, que se llama registros en la fase de ejecución del proyecto de inversión. Dichas modificaciones son aprobadas por quien corresponda, según las normas de organización interna de la entidad pública a cargo de la ejecución de la inversión pública y según lo establecido en la normatividad de contrataciones. Aquí te dice, ¿no?, que todas las modificaciones que se presenten durante la ejecución tienen que ser aprobadas. Y supongo que aquí entra ya, pues, obras, ¿no? Bueno, y aquí hay algunos comentarios de la normatividad, ¿no?, que es aplicable a contrataciones, ¿no? Entonces, que quede claro esto de las modificaciones durante la ejecución física, ¿no? Se realizan en el formato 8A en la sección C. ¿Quién la realiza? La unidad ejecutora. Bueno, aquí hay algunas, variaciones, dicen, ¿no? Modificaciones que se pueden presentar en los costos derivados por modificaciones en metrados, con algunas consideraciones, con obras complementarias,
cercos perimétricos, lo que falte, de repente, dependiendo de la tipología del proyecto. Y además dice modificaciones en el programa de equipamiento, si los proyectos de repente tienen componente de equipamiento, ¿no? Son algunas modificaciones que se pueden presentar en los costos derivados por estos factores. Dice, en la evaluación de estas modificaciones, la unidad ejecutora de inversiones debe tener en cuenta los estándares de calidad y los niveles de servicio contenidos en las normas técnicas correspondientes, aprobadas por la autoridad competente, así como lo estipulado en la normatividad de contrataciones, según modalidad de ejecución empleada. Y por eso es que él invierte, digamos, coordina con varios sistemas. Coordina, por ejemplo, mayormente con contrataciones, coordina con presupuesto, coordina con planeamiento, ¿no? Y también con otros sistemas administrativos, pero con lo que más, digamos, coordina el invierte es con estos sistemas. Contrataciones, presupuesto, planeamiento, ¿no? Con ellos sí conversa. ¿Qué otras modificaciones se pueden presentar? Dice modificaciones que se pueden presentar en los costos derivados por resultados del proceso de selección, contratos, órdenes de servicio, según corresponda, ¿no? Actualización de precios por fórmulas polinómicas. ¿Qué más? Expedientes técnicos de saldos de obra. Hay obras que no se han terminado y hay que terminarlas. En muchos casos, por ejemplo, en el GORE me parece, hay un amigo que estaba acá trabajando, por lo que veo, han habido obras, por ejemplo, que a veces se ha resuelto el contrato, ¿no? Y la diferencia la ha tenido que hacer el GORE por administración directa. ¿Qué más? Requerimiento de saldo de equipamiento, ¿no? Bueno, aquí hay algunos comentarios referentes a los asteriscos, ¿no? Dice, en el caso de saldo de obra, cuando la ejecución física se interrumpe por alguna circunstancia y se requiere determinar aquello que falta ejecutar, actualizando costos de inversión. Puede implicar cambios de modalidad de ejecución. Les decía, ¿no? Por administración directa, el GORE ha terminado muchos proyectos. El doble asterisco, de ejemplo, dice, cuando en un proceso de adquisición de bienes, por ítem no se logra adquirir el 100% de bienes, entonces se tiene que hacer saldo de bienes. Cambio dice por localización del proyecto de inversión. Aquí hay algunos parámetros que pueden influir. Cambios de parámetros urbanísticos y edificatorios, terreno de alto riesgo natural o no natural, cambio de modalidad de prestación, terreno no conseguiría el saneamiento físico legal o arreglo institucional. Bueno, esto sí también ha pasado en muchos casos, ¿no? Y luego también dice cambios por el cronograma del proyecto de inversión, que puede referirse a esto, ¿no? Presión de plazo, resolución de contrato, cambio de residente de obra, cambio de supervisor de obra. Algunos casos que pueden incidir en cambios por el cronograma del proyecto de inversión. Profesor, una consulta. Y te escucho. En la anterior lámina que dice que se pueden hacer cambios por terreno no, porque el terreno no conseguiría el saneamiento físico legal o el arreglo institucional. ¿El saneamiento físico legal no es antes de la viabilidad del proyecto? Sí, es antes de la viabilidad, pues, Pero pero ¿y puede qué darse pasa? ese caso. Puede darse ese caso que tengas un proyecto de inversión y fuiste piña como contratista que no estuvo saneado esa parte, ¿no? Ah, Y han dado casos, ¿ah? por ejemplo, yo que estoy en el seguro, tienen terrenos que el seguro tiene el título, por ejemplo, ¿no? Bueno, bacán. Pero lo han invadido, y lo han hecho mercado, una parte de ese terreno. En esos casos puede ser porque a veces lo declaran viable porque tienen finalmente el terreno con título, ¿no? Pero luego hay un problema social, Ah, o la sea, gente no se quiere salir. no ¿A eso hicieron la se visita, refiere también? puede ser. O sea, no se dieron cuenta que el proyecto, o no hicieron la visita de campo, pues no se dieron cuenta de que el proyecto estaba invadido. Puede darse Claro, o ese sea, caso. por ejemplo, ahorita sí saben, ¿no? Sí saben porque el proyecto todavía está en formulación y ya está viable, pero Sí, ¿tú tienes el ellos código de ese proyecto? ¿Me lo puedes pasar? Ese me parece sí un lo, caso interesante.
Sí lo tengo. A ver, deme un Mira, momentito. en el chat voy a poner mi número. Me lo pasas, porque ese sería un caso para presentar en una exposición. A ver. Y otra casuística también es que, por ejemplo, los terrenos del seguro, muchos son donados, ¿no? Por la sociedad civil. Ya, Y, por ejemplo, ponen cierta cláusula. Hubo un terreno de Olmos que le colocaban una cláusula de que lo han donado y tienen que construirlo en el plazo de 3 años. que Si no dentro de revierte. 3 años no lo construyen, vuelve su titularidad a quien donó automáticamente. Ya, Entonces, podría pasar, ¿no? De que ya el terreno ya está, perdón, ya el está proyecto está donado. viable y ya están por ejecutar, pero como ya pasaron los 3 años, ya automáticamente ya perdieron la titularidad, ¿no? Ya perdió la titularidad, pues. No Y sé ahí, y cuál ahí ya es no el término. tendrían ya el saneamiento físico legal, me Exacto, imagino. sí. No sé cómo se llama esa modalidad cuando tú, por ejemplo, igual ha pasado con el GORIA, el gobierno regional también, les ha donado un terreno a un colegio cerca de una reserva y le ha dicho, ¿sabes qué? Tienes 3 años para que hagas la preinversión. Si no lo haces, lo reviertes, pero tiene su nombre eso, ¿no? No sé cómo se llama. Y igual ha pasado, ¿no? Ha pasado en varios casos, ¿no? Y en caso, por Gestión ejemplo, de también uso. creo, ¿aló? ¿Aló, aló? ¿Algo dijiste de uso? No, digo, ingeniero, de sesión en uso Cesión en parece que uso. es el Sí, es el término. término, correcto. Es cesión en uso, ¿no? Te dan en cesión en uso por 3 años, si no lo revierten, pues. Ahora lo que tienes que hacer es acelerarte, ¿no? Y si ya estás cerca, bueno, otra vez acercarte a la entidad para que puedas ampliar esa cesión en uso. No, y esa es una ya más de gestión, ¿no? Pero hay varias cosas que han pasado en proyectos de inversión, ¿no? Pero es cesión en uso. ¿Quién fue el amigo que me hizo recordar el término? Te agradezco. Bien, vamos avanzando. Monitoreo. El monitoreo es muy importante, amigos. ¿Ah? Fíjense, nosotros hicimos una consultoría en Talara con unos amigos que eran del MEP. Y esa consultoría, nosotros, por ejemplo, teníamos, por decir, una cartera priorizada de 10 proyectos. Y a ese proyecto les hicimos todos los pasos. Formulación, cuántos días debe estar acá, todos los pasos, ¿no? Igual a nivel de expediente técnico, si era por administración directa, si era por contrato. Hicimos todos los pasos, ¿no? Lo programado y lo ejecutado. Y en muchos casos, eh, lo programado era menor a lo ejecutado porque muchos se demoran. Por ejemplo, en el caso para viabilidad de un proyecto que le poníamos, por ejemplo, 3 meses, hasta que se demoraban como 8 meses. Y allá, por ejemplo, se hizo un monitoreo proyecto por proyecto, ¿no? Paso por paso. Que sería bueno hacerlo, ¿no? Acá en el GORE, pero en fin. Ahora, veamos el monitoreo del avance. Es muy importante el monitoreo, ¿no? Dice, durante la ejecución de las inversiones públicas, la UEI deberá vigilar permanentemente el avance de las mismas. Inclusive dice cuando no las ejecute de manera directa, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución que están previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Registros. ¿Qué registros hago en la fase de ejecución? Tanto para proyectos de inversión como para IOR. ¿Qué registros? Miren, también les sacaba así para ir comentando un poco más detenidamente. Bueno, en los proyectos tenemos elaboración de expediente técnico documento equivalente y tenemos la ejecución física. Pero antes de la elaboración del expediente técnico documento equivalente, ¿qué se tiene? ¿Se les viene algo a ustedes a la mente? ¿Qué se tiene antes? Estamos hablando de proyecto de inversión, no estamos hablando de IOR. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo se inicia la fase de ejecución? ¿O cuándo se inicia? No estoy hablando de la ejecución física, sino cuándo se inicia la fase de ejecución.
cuando el proyecto está que Viable. viable, correcto. Miren lo que aparece acá. Declaración de viabilidad, pues. ¿Y eso quién lo hace? La UEF. ¿En qué documento? Depende. Depende de la tipología de proyecto. Depende de los lineamientos que ha aprobado cada sector. No, lo puede ser a nivel de ficha técnica o a nivel de estudio de preinversión a nivel de perfil. Ya esto lo habíamos visto en formulación y evaluación. Luego viene la elaboración del expediente técnico. Aquí miren, la UEF aprueba la consistencia antes de la aprobación del expediente técnico. Dice, ¿qué es lo que se tiene que presentar acá? Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico, documento equivalente a la consistencia. ¿Quién la realiza? La unidad formuladora. En el formato 8A, sección A, fase de ejecución, pero la realiza con la información que le remite ¿quién? La unidad ejecutora de inversiones. Y aquí la UEF va a determinar si es consistente el proyecto o no es consistente. Es decir, ¿se mantiene la consistencia técnica o no? Y luego, ¿qué viene? Ya está consistente. Entonces, viene la aprobación del expediente técnico, documento equivalente. ¿Quién lo realiza? La unidad ejecutora de inversiones. ¿Dónde realiza, dice, estas modificaciones o esta aprobación? Dice sección B del formato 8A, fase de ejecución. Luego, ¿qué viene? La ejecución física. Si hay modificaciones, en el formato 8A. Dice, miren, modificaciones aprobadas durante la ejecución física. ¿Quién realiza las modificaciones o quién las registra? La unidad ejecutora de inversiones. ¿En qué formato? En el formato 8, en la sección C. Y cuando hablamos de expediente, formato 8, sección B. ¿Correcto? Luego que viene, si la inversión se liquidó y todo, se tiene que cerrar en el banco, registro de cierre. ¿Quién lo hace? La unidad ejecutora, en el formato 9, fase de ejecución. Reiterándoles a la vez que el formato 9 ha cambiado su estructura, ¿no? Esto, digamos, son los registros que se hacen en la fase de ejecución del proyecto de inversión. Vamos con la COR. Registros en la fase de ejecución de la COR. Elaboración del expediente técnico, documento equivalente. Antes se tiene que aprobar, ¿no? Aquí, miren, es en el formato 7C. En cambio, cuando uno, por ejemplo, realiza el registro de las inversiones en proyecto de inversión, es en el formato 7A. Acá es 7C. Documento equivalente aprobado. ¿Quién es? La unidad ejecutora de inversiones. ¿En qué formato? En el formato 8C. Ya no es 8A. En la sección A y B. Y luego viene la ejecución física. Dice, la unidad ejecutora de inversiones registra el avance de la ejecución física en el formato 8, que falta el 8A, ¿no? No, perdón, acá es el formato 8C, en la sección C, a diferencia del otro que es el formato 8A para proyecto de inversión. Bueno, y luego viene, al igual que el anterior, el formato de cierre, el formato 9. Vigencia de los expedientes técnicos o documentos equivalentes. ¿Cuál es la vigencia que tienen según la normativa? Vigencia de los expedientes técnicos para proyecto de inversión. Dice, tienen una vigencia máxima de 3 años. ¿Contado desde cuándo? A partir de su aprobación o de la última actualización en el banco de inversiones. Pasaron los 3 años, ¿qué hay que hacer? Dice, transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Este es para el caso de proyectos, 3 años, se actualiza la inversión. Sin embargo, el presupuesto sí se tiene que ir actualizando más antes, ¿no?
Creo que son a los 8 meses que se actualiza el presupuesto de obra o es menos. 8 meses creo que es, o 9. 9, ingeniero. 9 meses, 9 meses. Antes era 6. Antes era 6, ahora son 9. ¿Dónde tengo esto? En el artículo 34 de la directiva. En el caso de los expedientes técnicos de las IOR, te dice que en el caso de las IOR, los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de 1 año contado a partir de su aprobación. Y luego, igual que el anterior, transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Bueno, fíjense, les comento algo. El año pasado se hizo una IOAR en la Gerencia de Recursos Naturales. La IOAR se aprobó en enero del año pasado. Está aprobada 1 año la IOAR, ¿no? Miren, se ha querido hacer el expediente técnico este año, pero ya pasó más de 1 año. Miren que la aprobación de la vigencia de una IOAR es también 1 año. Por ejemplo, si yo apruebo una IOAR, en ese año tengo que hacer yo el expediente para que no me la cierre el aplicativo. El aplicativo automáticamente me la cierra. A veces hay plazos que ya están automatizados. Pero en el caso, por ejemplo, de la ejecución física de expedientes técnicos o de proyectos de inversión y de IVA, estos son los plazos que establece la directiva. También el artículo 34 habla de la vigencia de los expedientes técnicos. Hemos hablado de fase de ejecución. Ahora, referente a las IOR, como les he mencionado, son intervenciones puntuales. Y te dice que son intervenciones puntuales en UP que están funcionando. Bueno, no es el tema, pero es bueno que ustedes lo conozcan, ¿no? Y las IOR pueden ser, pues, como lo hemos venido mencionando, ¿no? Optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Ahora, rehabilitación no es lo mismo que reconstrucción o que recuperación de una unidad productora, son cosas diferentes. Pero estos son los plazos que se tiene para expedientes técnicos, tanto para proyectos de inversión como para IOR. Bueno, hasta acá hemos llegado, amigos, con esta sesión. Vamos a ver quiénes están. Uy, tengo buena cantidad, qué bien. Me alegra cuando ustedes se conectan, amigos. Villalobos Villegas Audías. Villalobos, ¿no está? Sí, Hasta que presente, con ingeniero. miedo me dices presente, Villalobos. César, Buenas noches, presente. buenas noches. César, ¿tu apellido es? John Top Guevara. John Guevara. Daniel Martínez Eclén. Daniel. Bueno, después chequeo en el WhatsApp. Daniel Martínez Eclén. John. John. John Ramírez Inge, presente. Solamente está acá John. Debe ser John, no creo que sea John Kelvin, ¿no? John Ramírez Incafi, presente. Ok. Daniel Martínez Eclén. Kember León. Kember. Presente, ingeniero. Kember, ¿que primera vez que te conectas? Sí, Mi amigo. ¿Cuántas inasistencias tienes? Estamos en la séptima, tienes 6. ¿Qué hacemos contigo? lo que pasa es que estaba trabajando lejos y no entra mucho la señal ahí, ¿no? ¿Por dónde has estado chambeando, amigo? Estoy acá ahorita en la Lugma. La Luma de Cutervo. Sí, Pero si hay señal ahí, amigo. ¿Por qué no te conectas? No me dice que no hay, sí hay. sí hay, pero bajo, con mi celular ahí no entra mucho, ¿no? Que Pero digamos. siempre conéctate, pues, amigo, aunque sea, conéctate con un mensaje, ¿no?
porque la asistencia también es parte de su evaluación de ustedes. Mi intención no es a nadie jalar, amigo, pero ustedes tienen que ponerle su parte, ustedes también, pues. Bien. Díaz Contreras, Anthony, Presente, profesor. bien, Díaz. Luis Ángel Chiroque, Presente, ingeniero. Mesa Falcón Jr., Presente, ingeniero. ¿a quién no llamé? Siempre son ustedes los que siempre están, ¿no? Bien, les comento, amigos, ¿les llegó la información? ¿No les ha llegado? Sí, ingeniero, ¿Han al re- correo. Sí les ha llegado. Ok, sí les ha llegado. No creo que les hayan remitido el examen también. ¿También les han remitido el examen? No, ¿no? No, ingeniero. Sí, porque una vez pasó, le envió el examen a capacitación con toda la respuesta, ¿no? Y se lo pasó a todos los alumnos. Creo que se le fue. Y todos sacaron 20, pues. No fue culpa de ellos, ¿no? Pero en fin, cosas que pasan, pues, ¿no? Bien, amigos, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya la última sesión es el día